El morbo de pronto de este tema en particular, creo que va a generar un tanto de diálogo, así que vamos a iniciar. Quisiera pedir a la hermana Dani, por favor, hermana Dani, si puede ayudarnos haciendo una oración para dar inicio a este tiempo muy especial, por favor. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos las gracias en este tiempo y en este momento, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos ama tanto, Señor. Gracias por este tiempo que tenemos, Señor, para aprender de tu palabra, para aprender de ti. Yo te pido que bendigas a cada uno, Señor, de los compañeros, Señor, que están acá, que hemos tomado el tiempo, Señor, para seguir aprendiendo acerca de ti, acerca de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a nuestro pastor Josué, bendice su familia, Señor. Señor, que en este tiempo que estemos, Señor, podamos aprender y podamos, Señor, nutrir, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Dios te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Que el Señor bendiga, hermana Dani, por la oración de hoy. Hoy hemos estado hablando de desafíos contemporáneos dentro del desarrollo de la misión. Estuvimos hablando acerca del perfil del ministro hoy, cómo debe ser un ministro, cómo debe comportarse un ministro y cuáles son habilidades y ciertas consideraciones que un ministro debe tomar en cuenta al momento de pensar en el ministerio como tal. Habilidades técnicas, habilidades espirituales. Hablamos un poco también acerca de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, que pareciera ser un concepto muy fácil de digerir, pero que realmente es complejo. Hacer crecer una iglesia que no depende de nosotros, depende únicamente de Dios, también lleva algunos componentes y estrategias que dependen de nosotros. Estuvimos hablando de ello. Ahora, yo quiero tocar un tema hoy, me parece relevante, me parece necesario, porque como desafío contemporáneo de la iglesia y de los ministros hoy, pienso, al momento de estar presentando la propuesta para esta clase, pienso que necesitamos hablar de la participación ciudadana y política de los líderes y de los ministros. Ahora, quiero por favor de que con esto me ayuden a considerar ciertas situaciones. Por ejemplo, puede ser que algunos marcos legales que yo desarrolle aquí en la clase, puede ser de que sean contextualizados o puede ser que no lo sean. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, no conozco el marco legal colombiano ni el marco legal venezolano, porque tenemos acá a nuestra hermana Dani, no sé si alguien más es de otro país. No conozco el marco legal, por ejemplo, de Canadá, de nuestro hermano, nuestro pastor Wilmer, que es salvadoreño pero residente en Canadá, pero sí conozco el marco legal salvadoreño y que creo puede estar cercano a las consideraciones con el tema en sus países, en sus contextos. Me gustaría saber, ¿habrá alguien más acá que no sea colombiano, venezolano o salvadoreño? En el caso, habemos dos salvadoreños, eso me alegra. Ya es peligroso. Bien, ¿habrá alguien más que no sea colombiano, venezolano o salvadoreño? ¿Todos son colombianos acá? Bien. Mire, hermano, yo de verdad. Sí, sí, el pastor Jonan, colombiano, 100%. Arepa siempre. Colombia, Bueno, aquí vamos, puro café. antes de empezar la clase, yo necesito abordar un tema importante. Para esto tenemos a la hermana Dani contra el resto de la clase. ¿De dónde son las arepas? Quiero que me den una respuesta, por favor, convincente. ¿Comprobadas? Son venezolanas, pastor. Ya, científicamente comprobado. Ok, Son quiero saber, colombianas Colombia, de Medellín. Colombia, Son de Colombia. muiscas. Son venezolanas. Terreno ¿dónde peligroso, son pastor. venezolanas? En el, en el Por una partido, encuesta realizada en Venezuela. Las popusas son... de Colombia, son de Colombia. Y en el partido contra Venezuela, ellos dijeron que sí le ganan. No, las arepas son venezolanas, eso sí. No, son de No hay, no Colombia. hay. que si ellos le ganaban a Colombia, entonces eran de Colombia. Qué cosa. Miren, debo hacer este comentario como introducción en la clase.
Mi esposa nunca me ha podido acompañar a Colombia. No, nosotros nunca, tampoco yo en lo personal he podido viajar a Venezuela. Por eso yo solo he probado las colombias, las arepas colombianas, pero no he probado las arepas. No, 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 sí he probado las arepas venezolanas. Yo me acordé. En Panamá las probé. Ahora, regularmente, y yo he estado en Colombia y a mí me encanta comer arepas cuando llego por allá, pero para mi esposa, las mejores arepas que hemos probado han sido en Panamá. Y que entiendo yo, no sé, y dejo aquí a relucir porque no sé si fueron colombianos o venezolanos, pero para eso vamos a necesitar ir a Venezuela también. Así que no vamos porque el tema del que vamos a hablar es igual tiene igual de morbo y picardía que este que acabamos de dejar de las arepas. Vamos a hablar un tanto del cristiano y la política. Y para eso quiero ocupar el libro de Posmodernidad y Fe, una cosmovisión cristiana para un mundo fragmentado de Theo Donner. Theo Donner presenta una propuesta sobre cómo debe de ser nuestra postura ante el tema de la política. Ahora, para eso yo quiero iniciar con una premisa. Queridos hermanos y hermanas, todos, todos los que estamos acá, tenemos algún tipo de ideología política impregnada en nuestro pensamiento. Todos, todos. Usted puede decir, no, pastor, es que yo no creo en los políticos, pero usted puede ser partidista quizá. Entonces, yo no quiero, y ahora vamos a partir de este tema, de hablar con respeto, por ejemplo, hablar con respeto, porque sé de que este tema en nuestros países corroídos por la corrupción, en nuestros países de los 100.000 problemas, puede ser un tanto complejo tratar de abordar. Por ejemplo, que yo no estoy de acuerdo con la postura política del pastor William Martínez, porque el pastor William Martínez es de estos y yo con estos no me llevo. No, ok. ¿Por qué me parece necesario abordarlo? Porque estamos viviendo unos fenómenos de liderazgo políticos interesantes en nuestros países latinoamericanos. Si a Colombia ni a Venezuela no le han llegado, les va a llegar. Pero es una nueva tendencia de ver la política de una manera distinta, de una manera diferente. ¿Se dieron cuenta de lo que sucedió en Nepal esta semana? Si ustedes no se han dado cuenta, yo les cuento un poquitito. Veo que el pastor Will sí se dio cuenta. Nepal acaba de iniciar una reforma en contra de los procesos y las personas más corruptas del país. Es una protesta que inició la generación Z, es decir, los jóvenes de la generación Z menores a 30 años fueron los iniciadores, los que propiciaron esta reforma entre varias cuestiones, por una en específico, y es porque les estaban bloqueando las redes sociales. Hermano, casi queman el país entero para protestar y lo resolvieron. Metieron presos a un montón de políticos esta semana y se tomaron unas contrapropuestas ante esta situación. Ahora, esta nueva forma de ver la política, esta nueva forma muy bukeliana, una forma muy de pronto nueva perspectiva de ver la política mileísta, puede ser en donde el político hoy pareciera ser de que aquel que va a resurgir y tiene que resurgir como un Mesías para los países dañados, que ellos inventan la enfermedad y nos dan la cura a la misma enfermedad y luego promocionan que ellos han creado esa cura. Ahora, todo esta es la tendencia política en la que nosotros vivimos, pero ¿cómo debemos de actuar nosotros como cristianos evangélicos? Ahora, yo tengo mis posturas políticas, tengo mis ideologías políticas, pero en la iglesia en la que yo pastoreo, hay más de 200 personas que tienen sus posturas políticas y que yo debo de aprender a respetar. Yo no puedo de ninguna manera expresar abiertamente mi ideología política porque sería una acción irresponsable de mi parte como ministro del Evangelio. Ahora, ¿quiénes sí pueden? Y es lo que vamos a ir articulando. Ahora, para este tema, yo le voy a dar la libertad a usted para que pueda opinar con confianza, porque son temas que demandan diálogo, y vamos a abordarlo de inmediato. Ahora, hay un impacto de la política en la sociedad y la política influye profundamente en cuestiones económicas y cuestiones morales de las personas, no solo en la administración pública. La política no influencia en nuestras sociedades solo en los grandes edificios, los puentes, las carreteras que hace, sino en el rumbo económico y en el rumbo moral de la sociedad.
Por eso es que me pareció interesante, y por aquí, pues el más cercano a ese contexto puede ser el pastor Wilmer o alguien que tal vez sea ciudadano americano acá. Se recuerdan el día en el que Joe Biden sale de presidente y entra el presidente Donald Trump. Sucede algo interesante, entre muchas otras cosas que no quiero hablar, cuestiones ideológicas de Donald Trump o de Joe Biden, sino más bien esta situación en particular. La primera modificación que hay en la cartera y en la página web de Estados Unidos es toda aquella que tenía que ver con un ministerio de ideología. Entonces, lo primero que Donald Trump, como dijéramos en buen salvadoreño, se cortó, lo primero que Donald Trump eliminó fue el colectivo ideológico como parte de una administración pública en Estados Unidos. Esto, queridos hermanos, generó una disconformidad en una gran cantidad de personas, pero desde entrada se estaba posicionando una situación. No estamos de acuerdo entre los matrimonios entre homosexuales. No estamos de acuerdo en que el colectivo ideológico destruya a las familias. No estamos de acuerdo. Entonces, la política rotundamente trabaja en el plano de lo moral y es la forma en la que nosotros vivimos, en la que nos relacionamos. Así que no es algo neutral o imparcial en el que nosotros debemos de ignorar. Yo conozco ministros que dicen, no, es que yo soy apolítico. Ah, dudo mucho de que una persona pueda llegar a considerarse apolítico por varias razones. Porque de una u otra manera en sus expresiones públicas o privadas, dará cierta referencia de la ideología política que habita en su mente y en su corazón. Ustedes me han preguntado, yo he sido muy sincero con ustedes. Algunas veces he tenido que parar la grabación, otras veces he tenido que ponerme un tanto nervioso. Cuando ustedes me han preguntado algo, he tratado de ser lo más honesto posible en cuanto a mi gobierno, por ejemplo. Ustedes ya sacarán algunas conclusiones al respecto. Yo no les voy a decir, hermano, yo soy anti-Bukele o yo soy pro-Bukele. Ustedes ya podrán sacar algunas conclusiones, pero yo no puedo venir y decirles, hermano, quiero invitarles a que oren para que el presidente Bukele sea el próximo presidente de Latinoamérica, porque no lo puedo hacer abiertamente. No lo puedo. Es irresponsable de mi parte. Ahora, yo sí tengo marcado cierta ideología en mi pensamiento social. Sin embargo, ahora aquí hay una diferencia entre tener marcada una ideología y entre quienes practican o pertenecen a la labor partidista, que ya es otro, como dijéramos, es otro dinero, otro pisto, otra cuestión. Ahora, según Theo Danner, los cristianos no deberían ignorar la política, porque parece que a nosotros nos enseñaron mucho eso, ¿cierto? El cristiano no debe de andar hablando de fútbol ni de política. Si usted no quiere tener problemas con la gente, no hable de fútbol ni de política, porque si hablamos de fútbol, Uruguay no merece los mundiales que tiene y Colombia debería tener 5, ¿cierto? Entonces, pero si hablamos de política, no, es que tal país no debería de tener a tal presidente, es que tal país no debería de lidiar con lo otro. Ahora, lo que sucede es que nos adentramos mucho y compenetramos mucho con esa idea que llegó a convertirse en un error que cangrenó nuestros pensamientos. Así que ahora en día hay muchos cristianos que no hablan de política, ignoran la cuestión política y por eso es que seguimos teniendo políticos corruptos. Por eso es que tenemos siempre políticos dictadores, por eso es que seguimos teniendo políticos que no respetan a Dios, o nos hacen creer que tal vez sí lo respetan, pero que la realidad está totalmente alejada de ese escenario. Ahora, es necesario también saber de que nuestra fe también nos llama a participar activamente en el mundo. Y nuestra fe nos llama a participar activamente en el mundo, incluyendo temas que tienen que ver con la política. Porque si de pronto nosotros dijéramos, no, es que no creo yo de que el tema de la política vaya conmigo, estamos ignorando también nuestro accionar en este mundo. Ahora, hay una advertencia de por medio. En muchos casos, especialmente en democracias modernas, la política parece tomar el lugar de la fe, convirtiéndose en una especie de la religión secular. Ah, voy a hablar de mi país porque es el que conozco mejor y voy a hablar de mi contexto porque ah, me equivocaría menos al tratar de trabajarlo. Pero ustedes conocen la situación de mi país. Aquí
Desde hace 6 años nosotros estamos siendo gobernados por una administración pública que ha roto paradigmas, popularmente hablando y mercadológicamente también. Y digo esto porque al final pues, ha sido más de lo mismo en algunas circunstancias. Por ejemplo, les pongo el caso de antes de que la Asamblea Legislativa de mi país, que son el gobierno, que son los de partido de gobierno, tomaran el poder, tenían iniciativas muy populares, muy lindas al escucharlas, ¿cierto? Cuando nosotros lleguemos al poder, le vamos a bajar el sueldo a todos los diputados y nos lo vamos a bajar a la mitad, porque no es posible que un diputado en El Salvador siga ganando $5,000. Vamos a eliminar los carros y vamos a eliminar los teléfonos y las cuentas que debemos de pagar nosotros porque es nuestro trabajo y no como a algún tipo de auspicio que recibimos de parte del gobierno. Y un montón de cosas muy lindas que al final y al cabo nunca sucedieron. Los políticos de gobierno ganan casi el doble de lo que iniciaron ganando. Y tienen carros de lujo, compran mansiones de $1 millón que no pueden justificar. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Sucede de que eh, se levantó una figura de un presidente de Salvador muy interesante. Hermano, si ustedes quieren conocer el fenómeno Bukele en El Salvador, de verdad, lean un poco, es interesante, maravillosamente interesante. El presidente, y hablo todo este contexto para el punto que voy a abordar. El presidente Nayib Bukele eh, nació, se originó y creció en uno de los partidos que él tanto ha denigrado, que él tanto ha criticado, izquierda totalitaria. Ah, el partido FMLN era su partido, uno de los partidos a los que él llama corruptos y todo, ese era su partido donde él nació. Él ganó la primera alcaldía porque él fue alcalde de 2 alcaldías en El Salvador antes de ser presidente y la primera alcaldía lo gana bajo el partido Frente Farabundo Martí por Liberación Nacional, y la segunda alcaldía también. Eh, Sin embargo, en el camino hubo algunas cosas del partido que ya no le agradaron y en una reunión el partido decide expulsar a Nayib Bukele. Ese fue para el partido el peor error que podrían haber cometido en toda su vida, porque despertaron a un monstruo político. Nayib Bukele se levanta y de una manera a la defensiva y a la ofensiva por el hecho que habían tomado de despedirlo del partido, de expulsarlo del partido. Inicia su idea para poder iniciar un partido que no estuviera fundado en las ideas del FMLN ni tampoco el otro partido corrupto, porque en El Salvador teníamos un bipartidismo, 2 partidos nos habían gobernado durante 30 años, y se levanta y forma un partido nuevo. Ese partido nuevo no nace bajo el nombre actual que tiene el partido, pero ya luego, después de un montón de impedimentos que quisieron hacerle para que no se pudiera suscribir como partido, nace el partido Nuevas Ideas, que es el partido del oficialismo. Ah, Avanzo con esto en muchas cosas que sucedieron. Nayib Bukele nace, él no es pobre, él es miembro de una de las familias más adineradas de nuestro país, históricamente, y es miembro de una de las familias más poderosas de nuestro país, históricamente. Su padre, un científico reconocido de nuestro país, el señor Bukele, Armando Bukele Catán, eh, un científico reconocido en Latinoamérica, no solo científico, un físico que era impresionante y un pensador maravilloso, que tenía algunas ideas muy interesantes. Ah, este señor, que también era el imán de la comunidad musulmana en Latinoamérica, abre paso para que su hijo comience a proponer algunas ideas en algunas universidades y todo. Y la familia Bukele comienza a aparecer en el ojo de la atención pública, porque tenían ideas interesantes. Está proponiendo esto, está proponiendo que los pobres deben de ser los que gobiernen, que esto y lo otro. Y entonces comenzó a obtener popularidad. La popularidad a tal grado de que ahora ya la gente se amontonaba para los mítines de aquel alcalde de la capital de El Salvador. Cuando inicia el proceso para lanzarse a la presidencia, la cantidad de personas es muchos los que le apoyan.
y cuando se lanza a la presidencia contra todo pronóstico y contra todo obstáculo, gana las elecciones, a, no sé cómo se dice en Colombia, pero aquí le decimos dándole una barrida a los otros partidos. Es decir, la diferencia entre votos era como de 2 millones de votos en un país donde solo habemos 7 millones de personas y que solo 4,5 salen a votar. Nayib Bukele había ganado con más del 85 o 90% de votos de la totalidad de los votantes. Esto rompió los esquemas y Nayib Bukele se convirtió en el mesías del pueblo salvadoreño. Ahora, llego a este punto porque es a lo que queremos intensificar. Llega un momento en donde la religión puede convertirse en la religión, en la política puede convertirse en la religión secular. La gente cambia a Dios por la fe en un político. Miren, tanto fue el grado, y yo pastoreo en uno de los lugares más populares de El Salvador, ah, en donde hay mucha gente pobre. Las personas que viven en Bosques del Río son personas de escasos recursos, y yo llegaba a visitar a los miembros y aquellos miembros que tenían antes el calendario con el Salmo 91. Ahora tenían el calendario con el presidente Bukele y la esposa del presidente, Gabriela Bukele. Entonces, a mí me interesaba, porque yo decía, cambiaron el Salmo 91, me pusieron al presidente y a la esposa del presidente. Tal es el punto, por ejemplo, de que los hermanos que viven en el exterior, pues no todos tienen una comprensión real de lo que sucede en nuestro país. Cuando usted entra, bueno, y no solo los hermanos del exterior, los extranjeros también, lo primero que hacen al llegar al aeropuerto, porque tenemos un mural ahí con la foto del presidente y la presidenta, es tomarse una foto y publicarla, decirle, ya me encuentro en El Salvador. Ahora, ¿por qué quiero mencionar eso? Porque pareciera ser que los personajes se convierten en el Dios y porque la política se convierte en la religión. Entonces, hay quienes, ministros, y líderes que defienden más a un político o a un partido político que a mismo Dios y que a la misma iglesia. Y esto me parece peligroso porque me parece desafiante. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hoy como cristianos ante esto? Esta visión, el Estado promete redención y salvación que no puede resolver. El Estado no puede salvar. El Estado no puede resolver los problemas del ser humano. Y hay gente que puede llegar a la idolatría del Estado. Y de estos hay en nuestras congregaciones. ¿Cómo vamos a trabajar con las personas que no quiero mencionar ideologías políticas colombianas, que yo tengo un poquitito de conocimiento al respecto, pero cómo vamos a trabajar con los de este bando y cómo vamos a trabajar con los de este otro bando? ¿Cuál va a ser nuestra postura, nuestro buen testimonio? Ahora, antes de eso, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el comportamiento del ministro cristiano con relación a su exposición del pensamiento político cuando lo hace públicamente? Dejo abierto el micrófono para quien quiera abonar al diálogo. Pastor, ¿puede repetir cuál es qué? ¿Cuál debería de ser el pensamiento cristiano o cuál debería de ser o el comportamiento cristiano o de los ministros frente a estas situaciones? ¿Cómo debe comportarse públicamente con respecto a sus ideologías políticas? ¿Debe expresarlas públicamente? ¿Debe defender públicamente o no? Pastor Wilmer, adelante. Buenas noches a todos. Feliz Día de Independencia, pastor. Gracias, gracias. Por cierto, gracias. Por primera vez en la historia de que tengo que dar clase en Colombia, como 3 años, yo soy el que estoy en asueto un día lunes. Y ustedes no, ustedes están en asueto casi todos los lunes. Hoy estoy en asueto. Gracias, hoy es el Día de Independencia, se conmemora la independencia en Centroamérica. Bien merecido, pastor, bien merecido. Feliz día de la independencia. Hoy trabajé más, ¿no? Gracias, muchas gracias. Es que Pastor Wilmer, también feliz En día. El Salvador hay muchos festivos. Eso es cierto, eso es cierto. Colombia es el país en el mundo que tiene más festivos. No, no, yo eso sí lo he confirmado. Aquí yo pregunto, Pastor Wilmer, por si usted no tiene el contexto de esto, cada vez que yo entro a clase un lunes, yo pregunto, ¿y qué festejamos hoy? Esa es mi pregunta, porque Oh, todos los lunes hay festivos en Colombia. ok, ok. Adelante, Pastor. Fíjese que en mi comentario y tal vez en una experiencia que hace poco nosotros vivimos, hice un comentario con respecto
a la situación que estaba pasando en Estados Unidos con Donald Trump. Y en ese momento estaban las tensiones muy fuertes con respecto a Canadá. No sé si se dieron cuenta que quería hacerlo un estado más. Entonces habían varios hermanos canadienses que se sintieron afectados. No era un comentario directamente político, pero eso me llevó a pensar a mí, nuestra postura desde el altar hacia afuera tiene que ser 100% neutra y no hacer protelicismo, ¿cómo es? Pro, Proselitismo. eso se me trabó la lengua. Político dentro de la iglesia. Sin embargo, nuestra postura ante todo esto debe ser netamente una cobertura espiritual de orar, sin decir oro para que este quede de presidente, no, orar para que Dios pueda usar a la persona que va a estar dentro del poder con fundamentos bíblicos. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Entonces, eso nos va a ayudar a mantener a nuestra iglesia no dividida, porque si empezamos nosotros como ministros con una ideología más de un bando, claro, todos aquí tenemos una ideología, todos tenemos nuestras afinidades, pero es muy complicado ejercer el ministerio bajo una afinidad política y expresarla. No sé si me hago entender. Entonces, tal vez en mi contexto yo les puedo hablar, yo soy salvadoreño también, orgullosamente salvadoreño, pero ahorita yo más hablo del contexto en el que estoy viviendo. Estoy enterado de muchas cosas que pasan en El Salvador, pero me reservo porque no estoy en El Salvador. Entonces, y eso a mí me permite ser un poco más prudente y no dañar tanto la perspectiva que tienen nuestros compatriotas que están viviendo aquí en Canadá, que están fascinados con el presidente Bukele, pero tampoco me voy a poner a debatir con las personas que están viviendo en la realidad en El Salvador, que es totalmente diferente. Entonces, lo único que me queda como ministro y mi consejo o mi comentario es, como decía el pastor, tener una forma muy neutra desde el púlpito hacia la congregación. Obviamente van a haber temas que los podemos compartir, pero también me guardaría mis reservas con algunos hermanos, porque de repente nosotros como líderes, muchas de nuestras palabras a veces se sacan de contexto. Y eso es algo muy delicado que merece la pena prestarle mucha atención y tal vez llevarlo a la presencia de Dios y decir, Señor, esto es lo que yo pienso y de esta forma oro por tal gobernante. Ese es mi aporte, pastor. Muchas gracias, pastor. Y para esto yo quisiera añadir algo muy interesante. Pastores, líderes que estamos hoy acá, es necesario entender que nosotros al decidir seguir a Cristo y el ministerio que desarrollamos, nos convertimos en personas públicas. Y al entender esto, es un gran compromiso, hermano. Todo lo que tú posteas, todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todo a lo que tú te contactas o te conectas, los amigos con los que tú andas, con los que te sientas, los políticos que te invitaron a un almuerzo, todo va a tener una consecuencia. Somos personas públicas, la gente tiene su mirada puesta en nosotros, a veces más que en Dios mismo. Y este es un terrible problema porque nos compromete. Dejo el espacio abierto. Me gustaría escuchar también otras perspectivas. Gracias, Pastor Wilmer. Pastor Jonathan, adelante. Buenas noches. Yo quiero iniciar diciendo, mi familia desde hace muchos años son muy políticos, ¿sí? Y cuando yo tengo uso de razón, a los 8 años, yo andaba en reuniones, ¿sí? Ya cuando ya tengo cierto, cuando ya me incorporo en la que desempeño, pues eso, mi trabajo me hace apartar de, pero más sin embargo lo que decía el pastor, siempre usted lo mantiene allí en su corazón, esas ideas y ese afecto así de pronto hacia algún grupo político. Ya cuando integro el ministerio, me pasó eso, finalmente me quise como alejar de la política, pero con el comencé a tener relación con gobernadores, con alcaldes, concejales, y eso me llevó a tener un pensamiento totalmente distinto. ¿Qué? Porque me senté en la posición de ministro y entonces dije, esto también es para llevar el ministerio, ¿sí? Porque esto es transversal. Podemos, desde la parte
de los más vulnerables, pero también podemos hablar de la parte digamos, de las personas más prestantes. Y eso me llevó a pensar de que nosotros, lo que usted decía ahorita, nosotros como ministros tenemos que, si bien es cierto, tener mucho cuidado, tenemos que ser muy prudentes en estos escenarios, pero, o sea, mi parecer es que deberíamos estar inmersos, no en profundidad, pero sí debemos en espacios porque nosotros mismos nos hemos alejado de esos espacios que de una u otra manera también sirven para el fortalecimiento de la iglesia, ¿sí? Porque, porque no nos podemos quedar solamente no podemos quedar solamente en una esquina. No podemos mirar solamente el árbol. Yo creo que el ministro debe enfocarse en mirar el bosque completo y hacer su análisis y aprender a caminar sobre ese bosque. Y también porque de una u otra manera nosotros somos personas que también podemos ayudar a dar un consejo. Entonces, allí es cuando el ministro, cuando el pastor, cuando el líder tiene la actitud inclusive de ayudar a otros, ¿sí? Sin necesidad de, digamos, de que lo vean directo. Sabe que está ayudando a través de una orientación, a través de un consejo a una persona que de alguna manera tiene el poder, ¿sí? Tiene el poder de decisión sobre una población. Entonces, y conscientemente yo creo que nosotros sí deberíamos de estar inmersos en estos campos, pero con mucha prudencia y sabiendo el terreno que se está pisando, para que también esto, porque también he visto que muchas personas ingresan, pero finalmente lo que termina pasando es que se desenfocan, ¿sí? Lo que sí no estoy de acuerdo es en usted pensar de que usted va a dejar un ministerio para volverse usted un político como tal. Yo creo que esa es una línea muy delgada que tenemos que aprender a mirar, tenemos que enfocarnos y saber que nosotros como ministros llega hasta cierto lugar, hasta cierta parte, eh, hasta cierta orientación, hasta cierto consejo. Y de ahí para acá tenemos que entender que estamos llamados a liderar, pero desde otro punto, con otras ideas y otros pensamientos. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Pastor Jonan. Qué interesante. De pronto, bueno, ya vamos a abordar el tema más adelantito sobre la cuestión de aquellos que abandonan el ministerio por dedicarse a esto. Pastor David, adelante. Pastor, bendiciones. Bueno, yo tengo un pensamiento y es que si nosotros como líderes de personas que pues, están buscando respuestas y quieren un estilo de vida conforme a la palabra de Dios, nuestra postura debe ser enseñar los valores y principios que son correctos, los valores y principios que se viven diariamente en el país, los valores y principios que deben tener nuestros hijos, los esposos, padres, bueno, todas las personas. Y si aplicamos bien eso a nuestras iglesias, si aplicamos bien eso a nuestras vidas y lo usamos bíblicamente, pero pues para que las personas verdaderamente entiendan que eso se aplica en este siglo y lo que quería enseñar Jesús, pues pienso que esas mismas personas se van a dar cuenta de cuáles son las posturas correctas o bueno, qué tipo de pensamiento es el que va de acorde con los principios que la Biblia enseña, con los principios que pues Jesús dejó, amar a las demás personas y etcétera, ¿no? Pero estoy muy convencido de que si nosotros pro, pro- promulgamos esos pensamientos correctos y esas ideas claras y concisas de qué es lo bueno y qué es lo malo y qué sirve para la sociedad, pues nacerá naturalmente que las personas elijan correctamente y no solo por palabrerías de políticos. Muy bien, gracias, Pastor. Muy interesante. Cada uno de las apreciaciones que ustedes han presentado hoy nos enmarca una realidad y es la inminente participación de nosotros como creyentes dentro de estos espacios públicos. Ahora, creo que es clave entender lo del discernimiento en tiempos posmodernos, porque en la época actual que nosotros llamamos posmodernidad, el cristianismo debe tener discernimiento y los cristianos particularmente
Debemos de evaluar y actuar con sabiduría para no dejarnos llevar por las falsas promesas políticas o ideologías que contradigan nuestra fe. No todos los políticos son mentirosos, pero regularmente el 99% de ellos lo son. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ellos. El político logra desarrollar habilidades en donde si no te prometen el puente, si no existe el río, te inventan que te van a hacer el río, pero con tal de venderte un puente. Aquí en mi país, me imagino que también en Colombia, porque Latinoamérica somos especialmente parecidos en muchas cosas, ah, pero cuando es campaña política, los políticos se ponen regalando todo, que escobas, que trapeadores, que esto y que lo otro, y van regularmente al sector de personas que pueden impactar con este tipo de situaciones. Ahora, nosotros debemos de saber cómo trabajar con ellos. Por eso es que el doctor Darío López dice que cuando nos vamos a sentar a la mesa de la gente que gobierna el mundo, tenemos que aprender el siguiente principio. Cuando vas a comer sopa con el diablo, procura tener una cuchara más grande que la de él. ¿Qué significa esto? Estar capacitado, estar consciente. O sea, nuestras, eh, nuestras contrariedades políticas no las debemos de dejar o soltar en Facebook, sino que debemos de trabajarlas cuando realmente pueden hacer un efecto y es en los escenarios y en los espacios donde realmente pueden influenciar o afectar. Pero hay que hacerlo con muchísima sabiduría. Porque a veces puede ser traicionero y el que las termina pagando somos los ministros. Les cuento una pequeña anécdota. Yo era pastor en una ciudad muy populosa aquí en El Salvador y muy popular, se llama el Puerto de la Libertad. Y yo recuerdo que en una ocasión me contacta el alcalde y me dice, pastor, ah, necesitamos que tú ores para, para iniciar el Día de la Independencia. Justamente hoy, hace unos años, no sé hace cuánto, necesitamos que ores para iniciar el Día de la Independencia. Así que yo voy, pero solo hay una situación. Va a estar el padre de la Iglesia Católica también y vamos a tener a otro líder religioso importante. Así que de pronto yo voy, hago la oración. El padre hace la oración, no representó para mí ningún problema ni para el padre. Dialogamos un rato y salieron en las fotos. El problema no fue ese, sino que en diciembre, la primera semana de diciembre, en el Puerto de la Libertad ah, se celebran las fiestas patronales y lanzan una revista. En esa revista, la primera foto era con el pastor Josué Campos orando, no por el día, no por el día de la independencia, sino por las fiestas patronales. Y entonces ahí vino una serie de problemas, porque yo tuve que hacer una llamada, señor alcalde, usted me llamó hace unos meses para yo poder ir a orar por el Día de la Independencia, pero usted me ha publicado en una revista en donde aparezco dándole una bendición a las fiestas patronales. Eso es una mentira. Y hasta que hice que bajaran la revista de tal forma, pero hay que tener mucho discernimiento. Yo aprendí entonces a no creerles. Miren, necesitamos que venga a hacer una oración acá. Gracias. Fíjese que yo no tengo tiempo en esta ocasión. Si gusta, yo puedo hacerle una oración en su oficina donde no hayan cámaras y fotografías, pero por favor, tomen en consideración esto. Ahora, el discernimiento. Ahora, algunas presuposiciones fundamentales. Son las ideas de fondo que sustentan toda política. Cómo conseguimos al ser humano, el bien, el mal, el poder, la justicia. Y toda política nace de una visión ética, de lo correcto, pero también de una visión antropológica, de lo que es el ser humano. Así que en términos naturales, en términos filológicos, el concepto de política no es dañino, no es malo. No es que mencionando la política nosotros estamos invocando al diablo. No, de hecho, mi oración hace un tiempo cambió en la iglesia que el Señor me permite pastorear. Señor, por favor, permite de que de la iglesia que yo pastoreo salgan los nuevos políticos, salgan los nuevos alcaldes, salgan los nuevos gobernantes en nuestros países. Porque de pronto entendí de que quizá no habíamos estado haciendo una oración correcta, sino que habíamos estado tan distanciados de la realidad política o de la realidad pública y que nos hemos olvidado de pedirle al Señor que tome control sobre estas situaciones. Ahora,
en los presupuestos del cristianismo, el cristianismo sostiene que el ser humano tiene dignidad porque ha sido creado a la imagen de Dios. En la política, el ser humano tiene dignidad siempre y cuando responda a los intereses de ciertas personas. Hermana Alejandra, adelante, por favor. Hermana Alejandra, su apellido es primera vez que yo lo escucho, así que, ¿cómo se pronuncia? Dígame, por favor, para no pronunciarlo mal. No, no, tranquilo. Es como guillotina, la guillotina francesa, Ah, pero ok, sin una. Guillot. Guillot. Ajá, Ok, así es. Guillot. Muy bien, gracias, hermana Alejandra. Vale. Yo tengo una pregunta. Digamos que este tema de la política en Colombia ha sido un poco diferente, ¿no? Siempre nos catalogan por Pablo Escobar y todo el cuento que pasó. Y mi abuelo, él tiene unos 80 y tantos años, 90, pero él vivió todas lo que fueron las guerras, estas guerras de los libertadores y los conservadores. Entonces, el que era sangre azul, el que esto, el que lo otro. Y nosotros luego vivimos, bueno, yo no, mis antepasados vivieron el paramilitarismo. Entonces, yo tengo una cuestión acá. Por un lado, yo fui a servir en las primeras prácticas que tuvimos, yo fui a servir a un municipio donde no se podía hablar de política porque era bastante peligroso. Por lo que esa fue la primera indicación que me dijeron. Cualquier cosa que fuera a hablar de política, mejor callada, Alejandro, no se vaya a ganar problemas. Y yo, bueno, listo. Más adelante, eh, conocí de primera mano a políticos y personas que eran cercanas mías. Y más adelante, entonces escuché, em, o bueno, un comentario de mi pastora fue, cuando se tratan de políticos, tiene uno que tener mucho cuidado porque ellos vienen a la iglesia a hacer bendición, pero también a, a promocionar o a hacer campaña. Entonces, Proselitismo, sí. yo tengo esta pregunta, ya que lo dijo ahorita. Bueno, listo. Solicitamos, Dios, que de nuestras iglesias salgan estos políticos, porque, digamos, en nosotros está Alirio Barrera. Ay, no estoy segura. Alirio Barrera es un senador de Colombia. Él fue, ay, no estoy segura si estoy hablando de él. Digamos que fuese él. Este personaje fue una persona importante, es una persona importante dentro de la política de Colombia y él fue gobernador de Casanare, de nuestra región. Él es cristiano y lo que él hizo fue maravilloso. Nosotros tenemos un evento cada año que se llama Casanare Bendice Israel. Pero aunque él no haya sido, sino todo el movimiento, todo este tiempo de gobierno, fue para esto, para que estén bueno, muchas cosas y muchos monumentos acorde a alabar a Jehová. Pero entonces vienen esto y comentarios de personas que no están en la iglesia y dicen cuánta plata se robaron, cuántas cosas hicieron. Y sé que es contraproducente, pero entonces me surge esta pregunta, ¿cómo uno les apoya a ellos y más si de pronto quien se lanza es familiar de uno y cuenta con uno y uno sabe que esa persona tiene buenas intenciones, pero ¿qué posición tiene uno que presentarle a la sociedad? Y esto lo digo con respecto a que yo apoyé en la campaña, mi mamá es él es como un líder comunal hace muchos años. Y en la última campaña yo la apoyé y yo dije, yo estoy adelante con ella porque yo conozco quién es. O sea, que lo que yo voy a hablar es fidedigno, ¿sí? Como cuando yo voy a hablar de la palabra de Jesús y sé que, y eso lo hago en representación a las ventas, pero sé que lo que voy es verdadero. Entonces, para delimitar cuál es mi pregunta es, ¿qué hacemos o qué posición tenemos nosotros cuando surge dentro de nuestra iglesia alguien y que nos pide que le colaboremos?
que nos pide una campaña y que aún puede que sea algo que Dios haya puesto en nuestro corazón, que, que Dios haya hablado en nuestra vida. O sea, no, o sea, me surge esa pregunta, de pronto, ¿cómo? No sé. Gracias, hermana Alejandra. Yo entiendo perfectamente y es una realidad de nuestros espacios pequeños, eclesiásticos y grandes. Ah, tengo un amigo pastor aquí cerca de donde yo vivo que él es pastor de la iglesia más grande de su pueblo, se llama Tacachico. Y me contaba de que hace unos años los cuatro candidatos a alcalde de los cuatro partidos políticos de su pueblo se congregaban con él. ¿Se puede imaginar eso? De pronto, bien, porque el que ganaba ya le iban a construir la calle a la iglesia, ¿cierto? No, pero bien que el que ganaba cualquiera era de la iglesia, pero tenían los cuatro. Entonces yo le hice la pregunta, ¿cómo poder apoyar a todos o a uno? Y ahora, ¿cómo hacerlo si de pronto sus testimonios son buenos y correctos? Ahora, aquí entiendo yo de que la interrogante de la hermana Alejandra es la siguiente. Primero tenemos que desglosar. ¿Pueden existir correctos que de- correctos? Sí, sí los hay, sí los puede haber. Yo no conozco a ninguno, pero de seguro ustedes sí. Sí los puede ver. Ahora, sí conozco la Biblia y ya vamos a hacer un pequeño ejercicio. Sí, sí conozco la Biblia. Por ejemplo, encontramos a un José que siendo el segundo al mando en un gobierno corrupto, en un gobierno pecaminoso como era el egipcio, José está al frente y no se deja seducir por los poderes estructurales de su ambiente. Tengo el otro caso de un tal Josías. ¿Se recuerdan de Josías, el niño que llega a la presidencia con pocos años y que su gabinete de gobierno son los sacerdotes de los dioses a los que no querían bajar de los altares? Y que Josías inicia una reforma religiosa, espiritual y una reforma gubernamental a pesar de que su gobierno, a pesar de que su gabinete de gobierno eran malvados, eran hijos de los otros dioses y eran sacerdotes de esos dioses. Ahora, encontramos a un Daniel que inicia mientras es el exilio hacia Babilonia, lo eligen como uno de los más pensadores que existe del pueblo que hemos gobernado, que hemos conquistado, y que lo involucran siendo un extranjero entre la política y dentro del sistema público. Y la Biblia dice de que Daniel se convierte a la edad de 70 80 años en el tercer hombre más importante del imperio, más impresionante del mundo conocido, antiguo, del mundo antiguo conocido. Ahora, ¿cómo de pronto podemos dar fe de que estas personas siguieron honrando a Dios? Bueno, la Biblia da algunos detalles. Ahora, con eso respondemos a lo primero. Puede haber personas en la política que son cristianos honestos y de verdad, sí, los puede haber. Ahora, lo segundo es, podemos confiar en estas personas y apoyarles. Y esto es una situación riesgosa, porque esto no está en la Biblia, pero es un principio bien interesante. Dales poder y conocerás realmente no quiénes van a ser, sino quiénes siempre han sido. Dales un poco de poder a la gente. Uno de los casos emblemáticos en Centroamérica fue el expresidente Jimmy Morales. Tal vez alguno de ustedes lo habrá escuchado. El expresidente Jimmy Morales era un religioso y un cristiano evangélico empedernido que no dejaba de asistir a su iglesia y que no era, que aparentemente había tenido una transformación. ¿Quieren que les cuente un secreto? ¿Saben de qué iglesia era miembro Jimmy Morales, el expresidente de Guatemala? No, no les voy a decir la totalidad, pero termina con Evangelio completo. Jimmy Morales era miembro de la Iglesia de Dios. Ah, es presidente, siendo miembro de la Iglesia de Dios Evangelio completo, porque este dato, por si alguno de ustedes no lo conoce, la Iglesia de Dios en Guatemala es la Iglesia de Dios más grande de toda Latinoamérica.
ahí en Guatemala hay más de 5.000 iglesias de Dios. Hay casi 1 millón de personas que pertenecen a la iglesia de Dios en un país de 14 millones de personas, 16 millones de personas. 1 millón de personas casi pertenece a la iglesia de Dios. Y por obvias razones, al ser la denominación más fuerte, nosotros escuchamos Cash Luna, Casa de Dios, pero bueno, con eso le digo todo. Casa de Dios no es ni el 0,1% de lo que la Iglesia de Dios Evangelio completo es en Guatemala. O sea, somos una fuerza en Guatemala increíble. Ahora, entonces, al tener el respaldo del gobierno, de nuestra supervisión nacional, se confió y Jimmy Morales, hoy por hoy, luego de 2 mandatos pasados, es considerado el presidente más corrupto que ha tenido Guatemala. Ahora, esta es una cuestión de riesgo. Hermana Alejandra, hermanos, confiar en el testimonio de las personas cuando ingresan al sistema político es riesgoso, porque puede ser de que salga Daniel, un gran político que honra a Dios, o puede ser que salga una persona deshonrosa que al tener la oportunidad de poder, al tener la oportunidad de dinero, deja a Dios, deja la fe y deja su iglesia. Y eso nos ha pasado muchísimas veces. Hace poco, hace unos 7, 8 años, un expresidente costarricense que había sido pastor evangélico dejó el ministerio, gana las elecciones eh, y comete grandes errores gubernamentales. Tengo una pregunta aquí en el chat. ¿A usted le cae bien su presidente? Me preguntan aquí en el chat. No, yo no tengo ningún problema con mi presidente. Eh, Creo de que ha hecho cosas muy buenas. Y dejo entrever esta cuestión porque estamos hablando de cuando se idealizan personajes. Por ejemplo, y le voy a dejar datos que ustedes quizá no saben y que piensan que puede ser así. Mi presidente no es cristiano, ni siquiera es evangélico. No lo es. No lo es. Él es musulmán. Él es musulmán. ¿Por qué he llegado a sacar estas conclusiones? Porque su papá fue el líder musulmán de la iglesia en Latinoamérica y su hermano es el líder latinoamericano del Islam. Y estas familias, estas religiones y estas culturas, entre muchas otras razones, tienen, por ejemplo, de que si te desligas de la religión, te quitan la herencia. ¿Saben quién es el heredero principal de la familia Bukele? Nayib Bukele. Ahora, él no es cristiano evangélico. Paz, pero llevó a Dante Gebel para poder predicar en su... Cualquiera que tiene plata puede mover el corazón de aquel que la acepta. Yo aprecio a Dante. Yo crecí con los sermones de Dante. Me encantaban. Hoy no digo que ya no, porque ya no lo escucho. Eh, ya no tengo de pronto el tiempo que tenía en mi adolescencia para escuchar sus sermones, pero cualquiera que tenga plata le ofreces y te va a predicar. Ahora, sí, sí ha hecho cosas muy buenas, pero también hay algunas cosas que de pronto deben de tomar en consideración. Entonces, hermana Alejandra, es una acción riesgosa. Ahora, entonces sí es posible o no es posible, y eso dependerá de lo que Dios nos ayude a dictar en nuestro corazón. Si usted conoce a una persona que va a iniciar en la política y que tiene buenas intenciones y usted da fe y testifica de que esta persona ha honrado a Dios y que va a seguir honrando a Dios. Si usted tiene la confianza, por ejemplo, del acercamiento a esta persona, es bueno ser asesores de ellos. Hermano, te estás perdiendo en el camino. Recuerda de que cuando tú estabas prometiendo, dijiste esto y lo otro. Acuérdate, es una promesa que le hiciste al pueblo y a Dios. Ah, pero si usted tiene la mínima duda, por muy pequeñita que sea, la mínima duda de que puede ser que sus expectativas se rompan en el camino, yo le invito a tener cuidado, porque al final la mancha y los fantasmas nos persiguen a los ministros que somos públicos también. Entonces, ¿sabe qué es lo que dice? Allá andaba con aquel que robó, allá andaba tomándose fotos, allá andaba en los meetings, allá andaba y es uno más, porque como cuando uno anda con gente se parece a ellos, ¿cierto? Le sucedió a Pedro. Eh, Dicen que te pareces al Nazareno. No, 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 yo de ninguna manera nunca anduve cerca de él. Pero hoy nos delatan las fotos. Así que hay que tener mucho cuidado. Los políticos no siempre tienen intenciones correctas. Siempre van a llegar
bajo la situación o la intención del proselitismo a nosotros. Por eso es que cuando llegan a mi iglesia, pastor, vemos una necesidad, necesitas pintura para pintar el templo. No, 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 gracias, gracias. Nosotros podemos comprarla. Gracias. Necesitas sillas, vemos que tienes una silla quebrada. Gracias, gracias. Dios va a proveer y nosotros podemos comprarla. Porque aquel que acepta un favor de ellos, la paga caro. La paga caro. Hace poco, y les cuento experiencia real, hace poco, la Iglesia de Dios en El Salvador llegaron a unas personas de la política y le dijeron, queremos hacer una campaña evangelística. Me pareció extraño, porque casi nunca quieren hacer campañas evangelísticas, ¿cierto? ¿Qué ganan los políticos con hacer campañas evangelísticas? Nosotros los cristianos, los pastores ganamos mucho. La gente se convierte, pero los políticos no ganan nada haciendo campañas evangelísticas. Pero me pareció extraño, bueno, escúchenlos, escuchémoslo. Queremos hacer una campaña evangelística todo pagado. Ah, ah, en este ambiente no siempre las cosas son gratis. Manden a la banda que ustedes quieran, les vamos a pedir y el predicador se los traemos desde Rusia. Así que va a ser una gran... Solo necesitamos que lleven gente y nos piden que lleváramos 20,000 personas. Nosotros cumplimos. La iglesia de se movilizó 1,000 personas. Y cuando todo estaba antes de la predicación, pasan a esta persona que había él liderado todo el proceso, que no era de nuestra denominación, sino que era la persona de gobierno, que era la representante del gobierno para liderar este proceso. Y empieza, ¡que viva Jesucristo! Y todo, ¡amén! ¡Que viva la iglesia de Dios en El Salvador! ¡Amén! ¡Que viva Nayib Bukele! Y, todo, y empezó la campaña proselitista. Hermanos, queremos invitarles a que el presidente puedan votar por él en las próximas elecciones. Y se llevó como media hora publicar. Ahora, yo sentí una gran vergüenza porque yo soy líder de mi iglesia, porque yo soy pastor de mi iglesia y porque yo dije, movilizamos a los nuestros solo por el marketing político. Me dolió en mi corazón. Ahora, uno aprende de estas situaciones. Por eso es importante que consideremos pedirle la dirección a Dios cuando una persona está siendo levantada por él. Dios también levanta en la política profetas, a profetas que hacen buen trabajo. Ahora, las implicaciones políticas para el cristianismo. El cristiano debe involucrarse políticamente desde una cosmovisión bíblica. Y con todo lo de que nosotros practicamos, hablamos y decimos parte de la Biblia, entonces debemos de saber que el ser humano tiene la capacidad para organizar sociedades, crear leyes, establecer justicia. Entonces, esta es una respuesta también a la hermana Alejandra que preguntaba, ¿es posible? Sí, 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 creo que sí. Los cristianos, oye hermano, el cristianismo y la feligresía cristiana ha cambiado muchísimo. Eh, ¿Usted sabía cómo en Latinoamérica nos empezaron a conocer a los pentecostales allá por el 30 o el 40, cuando ya el pentecostalismo existía? O los 60 o los 70. ¿Saben qué pensaban los católicos de nosotros? Que nosotros éramos bobos, que nosotros éramos tontos. Porque decían, los pentecostales los que no tienen cerebro. Y eso creían los bautistas, eso creían los reformados, los pentecostales que no estudian. La situación ha cambiado muchísimo hoy. Hermano, tenemos gente muy inteligente dentro de nuestras congregaciones. A mí a veces me tiemblan los pies cuando yo el día domingo tengo que predicar en mi iglesia porque me están escuchando médicos, me están escuchando licenciados, ingenieros, me está escuchando gente que sabe de Biblia, que quizás no tiene un título universitario profesional, pero es gente que sabe mucho, adolescentes que están conectados con la IA y que de pronto yo puedo decir algo y rápido le preguntan a ChatGPT, ¿es cierto lo que está diciendo el pastor? Y no, lo que tu pastor está diciendo es mentira. Entonces, debemos de saber de que el ser humano es inteligente y que los cristianos evangélicos pentecostales de la iglesia de Dios somos inteligentes y gente de influencia, pero también debemos de saber que estamos afectados por el pecado. Por lo tanto, hay tendencias de egoísmo, tendencias de corrupción, tendencias de abuso del poder. Por eso es que de pronto idealizar a las personas puede ser un grave error, queridos hermanos, porque puede que la mejor de las iniciativas salgan de nuestras congregaciones, pero también tenemos que saber de que las personas que Dios levanta también, al fin y al cabo, son eso, son personas. Si Dios levantara a, a otros elementos que no son seres humanos, podría concebirse de otra manera, pero no, Dios levanta a seres humanos y los seres humanos fallamos. Los seres humanos nos dejamos seducir. Los seres humanos tendemos a ser egoístas.
ah, el propio, el propio espíritu de sobrevivir nos hace tomar decisiones que van muchas veces en contra de nuestra naturaleza. Antes de darle el tiempo a la hermana Dani, solo presento un ejemplo, uno de tantos que pueden haber. Ah, ¿Han visto la película? Tal vez ustedes que recordarán mejor ahorita, yo no me recuerdo cómo se llama, pero la película de los parte del equipo de rugby chilenos que cayeron en el monte. ¿Alguien se recuerda cómo se llama esta película? ¿Alguien se recordará? Bueno, Sí la he visto, pero no recuerdo el nombre, pero la he visto. ok, pero ya la han visto. En Netflix está ahí. Muy Como buena la Travesía en secuencia. los Andes, algo así. Sí, sí, bueno, que fue ahí ¿Qué en los dijo, Andes. pastor? La película que de los parte del equipo de rugby chileno que cayó en los Andes y que Ah, sobrevivieron sí. después de... Sí, se recuerda. Ok, bueno, el nombre no me lo recuerdo, pero ah, sucedió algo interesante. Y cuando entrevistan a los sobrevivientes, que fueron pocos, creo que sobrevivieron como 10 o 11 al final, y que cayeron como 30, y les preguntan que cuál fue la estrategia que ocuparon para sobrevivir. Y entonces dijeron algo interesante, dijeron el instinto de supervivencia. Y es que cuando el ser humano está en crisis, solo el hecho de sobrevivir, la sociedad de la nieve, correcto, la sociedad de la nieve, esa misma. Solo el hecho de sobrevivir hace que vaya con actos en contra de su naturaleza. Ah, Cuando estaban de pronto en la crisis de que tenían que comer, llegó la primera crisis a la que tenían que responder. ¿Qué vamos a comer? Y entonces había alguien que había estudiado un poco de medicina y dijo, bueno, si vamos a pensar en qué vamos a comer, lo único que tenemos aquí es el resto del cuerpo de nuestros amigos, de nuestros compañeros. Yo estudié una ocasión, dijo, de que si alguien está, aquí le presento el dato, primero Dios no sucede, pero si alguien está en esta crisis o estamos, la primera parte del cuerpo que debe de comer de alguien son las mejillas, los cachetes, porque aquí hay grasa. Y entonces así sobrevivieron, comiéndose los cuerpos de sus compañeros. Entonces, en la crisis, el ser humano toma decisiones aún contra su naturaleza, porque somos seres humanos, porque somos corruptos, porque tenemos egoísmo, porque hay abuso de poder. Hermana Dani, adelante, hermana Dani, por favor. Gracias, pastor. Hablando de política y en el cristianismo, ¿no? Tenemos, digamos, recientemente el caso de este joven activista conservador, Charles Kirk, que muere justamente la parte política, porque pues sí, cristiano, hablaba de Jesús, hablaba la verdad, y por eso lo mataron, digamos, por ser conservador o uno de los jóvenes que más se mantuvo siendo conservador en cuanto a sus creencias, sus principios, porque pues tenían valores cristianos. Pero, pastor, vemos que, o sea, la política, cuando de verdad, o sea, cuando el cristiano quiere llevar una política, pues lleva el mensaje también, lleva la palabra, o sea, lleva los valores, los principios cristianos, o sea, y este caso que pasó recientemente, que revolucionó Estados Unidos y bueno, todo el mundo, es precisamente eso, o sea, además de ser joven, que tenía sus principios, sus valores cristianos, pues era obviamente político y se dice que pues fue un asesinato político, porque tenemos allí, pastor, la parte de la cultura, hay una cultura, una batalla cultural, pero también una batalla espiritual, ¿sí? O sea, hay esa batalla y él lo podía decir. Entonces, cuando un cristiano, o sea, se mete en la política, tiene que ser un cristiano que de verdad sea genuino, un cristiano íntegro, un cristiano que de verdad tema a Dios, porque sí lo hay, y como lo decía pastor, o sea, sí, porque bíblicamente lo tenemos, a un José, sí, tenemos también a un Daniel, tenemos, o sea, sí se puede, pero tiene que ser, o sea, como José, o sea, íntegro, no se contaminaba, no cedía a las tentaciones, porque obviamente la política es sucia, obviamente la política, o sea, es un monstruo, ¿no? Pero yo sí creo, pastor, y yo sí creo fielmente que Dios está llamando personas
genuinas, íntegras a la política, o sea, que hablen la verdad. Y que no solamente hablen la parte política, sino que también lleven el evangelio, lleven el mensaje de Jesucristo, lleven ese mensaje de no estar de acuerdo con la parte del LGTB, del lesbianismo, del transgénero, del aborto. O sea, son temas que ahorita, o sea, wow, a mí me conmovió porque yo digo, Señor, o sea, hay que estar bien parado y hay que estar parado de verdad, porque morir por la causa de Cristo, siendo político y morir, o sea, es una cosa que no cualquiera lo hace. O sea, si de verdad vas a meterte en la política, o sea, métete, pero conscientemente que tiene que ser dirigido por Dios y que en estos tiempos, estamos viviendo en estos tiempos, o sea, los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos. Y de verdad, o sea, es un caso que hay que pensarlo y digo, Señor, de verdad, es un ejemplo. Y eso nos enseña a nosotros, de verdad, a bueno, a morir por la causa de Cristo, por decir la verdad, pero dentro de la política, porque era también político, o sea, eso es. Y era lo que yo quería referir, pastor, era mi acotación. Muchas gracias, hermana Dani. Realmente el concepto de político eh, cristiano o cristiano político debería de transformarse en el hecho de ser cristiano que sirve en la política. Y si la política se ve como un servicio y no como un bien o como un interés, si la política no se ve como un puente al enriquecimiento, si la política se ve de pronto como servicio al pueblo, como lo que realmente es, y con un corazón genuino, y que creo yo de que debe también recibir. Y aquí viene el punto inicial de todo eso. Hermano, nosotros al decidir ser ministros, rechazamos esas oportunidades. No sé en Colombia, pero aquí en El Salvador, si yo he decidido ser pastor, rechazo toda mi participación política. Y si yo decido ser política, rechazo toda mi participación ministerial. Entonces, no puede haber un pastor que sea político, ni tampoco un político que sea pastor. Algunos se presentan así por el registro que han tenido, pero no puede haberlo. Legalmente hablando, no puede haberlo. Ahora, si bien es cierto, creo yo de que el testimonio y las buenas acciones, y lo que se hace en el escenario va a marcar la pauta del reconocimiento público, del por qué puedes dejar un legado o puede ser desastroso tu recuerdo. Vamos a abordar un poco más al respecto. Pastor Wilmer, adelante. Justo iba a hablar un poco de lo que usted mencionó, pastor, de que no podemos ser ministros y políticos o ser políticos y ministros. Yo creo que la política no es el problema. El problema es el trasfondo del mal testimonio o de todo lo que ha arrastrado muchas personas, ya sean cristianas o no cristianas. Y eso ha hecho que podamos ver la política como muy separado del evangelio. Si vemos a la iglesia primitiva o unos siglos, un tiempo atrás, yo estaba leyendo con Lucas Magnin, y él hacía una aseveración muy bonita y decía, en este tiempo ya la iglesia nos han arrinconado, nos han puesto hasta allá en la esquina, cuando la iglesia era una consejera en toma de decisiones trascendentales dentro de la sociedad. Entonces, era porque en ese momento se consideraba el consejo de Dios, llamémoslo así, algo muy esencial dentro de la sociedad entera, ya sea en cualquier esfera de la sociedad. Entonces, el punto de ahora es que hemos desaprovechado eso, ya sea por mal testimonio, por muchas cosas que han pasado. Entonces, en mi opinión, la política es por lo que ahora se conoce, que es roban, mienten, abuso de poder, fuero político, y en eso ya podría yo decir lo que es la ambición al poder, la ambición al dinero, la ambición a esto. Entonces, ese sería mi comentario, pastor. Muchas gracias, pastor. Yo creo que ha resumido de buena manera que el escenario es el que contamina, ¿cierto? Que el escenario, porque la política, viendo desde la perspectiva de servicio, es una buena plataforma para poder hacer misión, pero la plataforma desinteresada, ¿cierto? La plataforma de amor al prójimo,
Ah, Me encantaría que miremos las esferas políticas como campos misionales, donde los nuestros puedan llegar a ser parte de lo que se está haciendo, sin temor a contaminar. Y por eso es que de pronto me llama mucho la atención cómo inicia el libro de Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni la bebida del rey. Y es interesante porque en el escenario que enmarca la posibilidad de ceder a este tipo de lujos, primero, Daniel era un joven. Al joven nos atrae el poder, al joven nos atrae el dinero y la fama. Y Daniel, siendo joven, decide no contaminarse con las conexiones. Ahora, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Para eso vamos a tener 10 minutos. Tengo un listado por acá de políticos que honraron a Dios en la Biblia, y se los menciono. Tenemos el caso, por ejemplo, de José. Llegó a ser el gobernador de Egipto y a pasar del poder, a pesar del poder, se mantuvo fiel a Dios, a pesar de las circunstancias difíciles que pasó, se mantuvo fiel a Dios. José es uno de los que encabeza esta lista. Tenemos a Samuel, que aparte de ser juez y profeta, también se denomina sacerdote y era el encargado de poder comunicarse directamente con el rey. Miren el accionar político de Samuel. Cuando tenía que decirle la verdad a Saúl, se la dijo, sin miedo a que Saúl le pudiera cortar la cabeza. Una acción profética, una acción de profeta, ¿cierto? Samuel, por ejemplo, es uno de los que está en la lista. David, siendo rey, en algunas indicaciones dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ezequías, que siendo un hombre, siendo un hombre de Dios, confió en Dios mismo, promovió una reforma religiosa y estuvo en contra de la idolatría. Josías, Daniel, y aquí viene alguien bien interesante, Mardoqueo. Mardoqueo en el Nuevo Testamento es un hombre que está de cerca del trabajo del gobierno, un funcionario que la Biblia no nos dice que luego de convertirse a Cristo, Mardoqueo dejó su trabajo. Hubiese sido bobo Mardoqueo si eso hubiese sucedido. Mardoqueo inicia un concepto de la justicia retributiva. ¿Se recuerdan cuál es ese escenario? Yo voy a devolverle todo a aquellos a los que les he robado, les voy a devolver 4 veces más. Ah, Aquí es bien complejo porque ¿de dónde procedían esos fondos con que les iba a devolver el dinero también 4 veces más? O sea, era complejo, pero tenía una buena intención. Ahora, les he dado un listado de personajes que honraban a Dios a través de su liderazgo, pero también hubo otros políticos que deshonraron a Dios. Saúl no le pesó demasiado el cargo. Saúl fue una persona que deshonró a Dios. Roboán, hijo de Salomón, fue su dureza la que produjo la división del reino, y aparte de lo profético que estaba de por medio. Jezabel, por ejemplo, una reina que estaba casada con un hombre que en algún momento había conocido a Dios, pero que era malvada y que se dejó seducir por las fuerzas del poder a tal momento de convertirse en una de las sacerdotisas más influyentes de aquel tiempo de los dioses paganos. A Herodes el Grande, por ejemplo, gobernante que mandó a matar a los niños en Belén, Herodes Antipas. ¿Se recuerdan cuál fue el grave error de Herodes Antipas? La Biblia no menciona que hubiese sido un mal hombre, ni un mal gobernador en todo, sino que dice que cuando la gente comenzó a aplaudirle, le decían, Herodes pareciera ser Dios y nunca los cayó. Entonces el poder, el deseo de ser superior hizo de que Herodes fracasara. Ahora, con el listado de las personas que sí honraron a Dios, de las personas que no tuvieron dificultad por honrar a Dios en el gobierno, yo quiero hacer tres Pastor, grupos. perdón, Sí, adelante, usted adelante, pastor. después de Robán dijo Esther. Después de Roboán, yo mencioné, ahorita les doy el dato. Después de Roboán, yo mencioné a Herodes el Grande y Herodes Antipas, Usted que no son mencionó líderes. una mujer. A Jezabel, Jezabel. Jezabel. Esther, por ejemplo, podría quedar, miren qué interesante aquí, no habíamos visto, pero Esther también desarrolla una labor
política interesante. Es de aquellos que están cerca de los que toman decisiones y obran en favor de aquellos menos favorecidos. Interesante. Ahora, del listado de los gobernantes que trataron de honrar a Dios, voy a hacer tres salas. Para eso solo van a tener 10 minutos. Ustedes van a identificar cuáles fueron las características que produjeron este acontecimiento. Es decir, qué características tenían estos hombres, el que ustedes elijan, este hombre o esta mujer que les promovió, que motivó a que sus acciones honraran a Dios en medio de un escenario político sucio, en medio de un escenario político corrupto. Así que pueden sacar tres, cuatro características, no son muchos. Así que voy a dividirlos, tres salas, ustedes eligen al que ustedes consideren, si ustedes piensan en otro que no esté en el listado, pueden hacerlo. En un par de características, ¿por qué ustedes creen de que estas personas decidieron honrar a Dios? ¿Qué tenían de diferente a los demás, a los que deshonraron a Dios? Así que en este momento creo las salas y quedan justamente de tres personas cada sala aproximadamente. Le dejo para que usted pueda añadirse. Uy, permítanme, vamos a ver. Creo que aquí falta alguien. Ya las creé. Ok, 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 ok. Perfecto. Voy a... eh, ¿Siguen creadas, pastor? Porque yo aquí estaba creándolas y les di eliminar. ¿Pero siguen creadas? Ah, sí, pues, ¿le pongo algún nombre o algo así? No, 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 no. No hay que ponerle nombre. Pero si siguen creadas, enlazamos para que se conecten a la sala, por favor. Ahí está. Pueden unirse a una sala en estos momentos y tendremos 10 minutos. Dentro de 10 minutos volvemos. Tiene que haber un portavoz, un vocero. Bueno, yo me voy para la uno, a la 2 o la 3. Pero María, ¿qué iba a decir a lo último? Ah, pero yo pausa. Dani, cuéntenos si ya perdonó a nuestros hermanos colombianos por lo que le hicieron a Venezuela la semana pasada. ¿Cómo, pastor? No le escuché. Cuéntenos si ya perdonó a los hermanos colombianos por lo que le hicieron a Venezuela la semana pasada. Ya los perdoné, ya están perdonados. Mire, y qué ingrato, ya clasificados al mundial, ya Lo que, sin tener que hacer todo ese montonazo de goles. sí, lo No, que pero pasa es que yo, como dije, yo tenía mi corazón dividido entre las, Venezuela y Colombia. Como ganó Colombia, yo también soy colombiana. Está la feliz. vez pasada Venezuela ya estaba eliminado. Y no, y solo por querer ahí, llegó y no nos dejó pasar. Y antes decían, eliminados, eliminados. Y ahí, miren, eliminados. No, entonces ya hay cuestiones de venganza ahí, ya veo. Hay que ser vengativos. No, nosotros no somos vengativas, no. No tenemos ese corazón. No tenemos Muy ese bien, corazón. muy bien. Bueno, el pastor William, veo aquí que está, pero en la Ya levantó primera la fila. mano. Sí. Bueno, pastor William, compártanos, por favor, qué personaje ustedes eligieron, características y algunos razonamientos que ustedes han llegado debido a ello. Buenas noches para todos. Trabajé con la pastora Dani y el pastor Iván. Y para nosotros un personaje muy importante es Samuel. Nosotros entendemos que Samuel es uno de los personajes que son más fieles a Dios. Y lo primero que identificamos es que tiene una disposición para escuchar a Dios. Es algo muy particular de él. Y es que desde pequeño él aprendió a decir, habla porque tu siervo escucha. Y eso mismo lo dice el libro de Samuel en el capítulo 3. Habla que tu siervo escucha. La segunda es obediencia constante. Fue fiel a transmitir la palabra de Dios porque él no añadía ni quitaba nada de lo que él debía decir. Eso es una característica muy especial. Tercera, integridad en el liderazgo. Siempre gobernó como un juez justo. Samuel fue transparente y nunca se aprovechó del pueblo ni del cargo que él tenía. Esa es otra característica. Y como última, era un intercesor por Israel, pero muy fiel. Él gobernó como un juez justo,
pero también él oraba y clamaba a Dios en favor de la nación. A eso me refiero. Intercesión por Israel, porque él oraba y clamaba a Dios. Y él confiaba en que Dios tenía el poder para salvar a su pueblo. Esa sería nuestra intervención, pastor. No, pastor, imagínese, o sea, un político que tuviera estas características, o sea, uno que sea obediente, sumiso, que sea íntegro, que escuche la voz de Dios, o sea, es alguien que va a dirigir y va a guiar correctamente al pueblo, porque va a gobernar con integridad, con justicia. Y pues sí, completamente de acuerdo con estas características que acabó de mencionar el pastor William. Muchas gracias, hermano. Muy amable. Me interesa mucho identificar que Samuel no se dejaba manejar por las injusticias de la estructura política en turno. Cuando tenía que decir cosas, a Saúl las decía sin problema. O sea, era un profeta de Dios y particularmente es uno de los, creo que el único hombre que desarrolló labor de profeta, de sacerdote, una labor de juez. Es el único que desarrolló prácticamente todas las posibilidades de estructura política en ese contexto en el que él se encontraba. Muy bien, segundo grupo. Nosotros somos el segundo. Pensé que éramos el tercero. Adelante, pastor, adelante. Bueno, bendiciones, buenas noches. Nuestro personaje es interesante porque vivió dos etapas de su vida y en esas dos se mantuvo recto. Es José. Entonces, José, a pesar de todas las circunstancias que ya tenía la bendición, como ser gobernador, como dirigir personas, se mantuvo humilde. Siempre tuvo un corazón humilde, un corazón que escuchaba a las demás personas, un corazón también que no se ponía orgulloso. Por otro lado, también fue perseverante, a pesar de todas sus pruebas, a pesar de todas las dificultades que hubo alrededor de su vida, con la envidia de sus hermanos, con la venta que lo vendieron, con qué, con que lo metieron al calabozo, siempre fue perseverante. Y pues una de las cosas también más importantes que es que tuvo una comunión con Dios. Y esa comunión con Dios siempre estuvo ahí, siempre estuvo escuchando la voz de Dios, siempre estuvo atento a su palabra, a los consejos que él quería escuchar y siempre interpretaba todo de acuerdo con lo que Dios interpretaba primero, ¿no? Entonces siempre tuvo esa comunión con Dios y eso es una característica. Si mantenemos una comunión con Dios, eh, dice la Biblia que el diablo huirá de nosotros, ¿sí? Y el diablo son las tentaciones, el diablo son las cosas malas que de pronto quieren entrar a nuestro corazón, pero si mantenemos esa comunión, todas esas cosas se alejan de nuestra vida, como el ego, como la vanagloria, todas esas cosas, ¿sí? Para no seguir. Fue paciente, fue muy paciente y eso va ligado a que fue perseverante. Fue paciente en sus procesos, fue paciente en todo lo que tuvo que vivir. Fue íntegro, una persona íntegra en todo lo que hacía. Una persona que venía a la tentación, por ejemplo, la esposa de su jefe quería estar con él y él fue íntegro y mantuvo su corazón limpio. Huyó de la tentación, salió corriendo. Y eso es lo que debe hacer también, pues, las personas que quieren lanzar la política. Cuando vengan las cosas malas a nuestras vidas, quieran corrompernos, huir de eso, porque fuerte es solo Dios. También fue sabio, una persona muy sabia. Administró en la escasez y administró en la abundancia. Me refiero a los sueños de la vaca gorda, de la comida y demás. Fue una persona muy sabia, un buen sacerdote y con convicción. Por último, nos pasamos ahí un poquito, pero es que tenía varias cositas y es que tuvo buena convicción. ¿Cómo? Mi grupo fue con Wilmer, fue con María, fue con mi prima Alejandra, y fue con Pilar y con mi esposa que está aquí al lado mío. Entonces, esas son algunas de las características que podemos rescatar de las muchas más. Bendiciones. Muchas gracias, muy amable, pastor.
Interesante, interesante de pronto identificar cómo el liderazgo de José desarrolla una perspectiva de integridad en medio del proceso de estructura social. Muy bien, vamos con el último grupo. Vamos con el último grupo. Creo que no hay más, pastor. Sí, yo creé otro más porque El eh, pastor Wilber. tuvimos un lío por ahí cuando usted se fue, habían varios que no estaban vinculados a un grupo, así que les Ah, ok. creé otro grupo. Entonces debe O, ser entonces o María. ¿sí hay otro grupo o no? El pastor Pues, Wilmer, ¿dónde estaba y qué grupo? Oh, no, 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 estoy viendo de que entonces sí, solo dos grupos hubo, solo dos grupos, por eso estaba el me- tercero, Yo vi había tres. una persona que pero no estaba ingresó nadie a la Liliana 3. y estaba yo. Nadie más quedó. Ajá. Hablen, hablen. Oh, ok, ok, perfecto. Bueno, gracias. Ahora bien, cada uno de los personajes que se logran identificar y que tuvieron éxito en el desarrollo de su servicio público y político, también tuvieron ciertas limitantes, tuvieron dificultades para hacerlo. Ahora, quiero hablar un poco ah, de la idea que tenemos contra la idolatría política. La visión cristiana nos impide idealizar o idolatrar sistemas políticos como si solo fuera perfecto o absoluto. Reconocemos como cristianos que todo sistema necesita vigilancia, necesita crítica y necesita mejora, porque está hecho por humanos imperfectos, todo sistema. Por lo tanto, nosotros debemos de tener el don de la sospecha, ¿cierto? ¿Será que esto se está haciendo de manera correcta? En otras palabras, el compromiso político cristiano no es seguir a ciegas a los partidos políticos o seguir a ciegas a los personajes políticos, sino un ejercicio consciente que va a evaluar todo desde los valores, desde la justicia, desde el amor, desde la verdad, pero que lo evalúa todo. Ahora, cuando hablamos de algunos otros conceptos, viene el concepto de democracia y de fe cristiana. Cuando hablamos de democracia, que pareciera ser un concepto compatible al cristianismo, no es un concepto idéntico al cristianismo. Puede ser compatible, pero no idéntico. Así que la democracia no es opuesta al cristianismo, pero tampoco nace directamente del cristianismo. Los valores como la igualdad, como la libertad individual, como la dignidad humana, son valores que han sido promovidos por el cristianismo y han influenciado en el desarrollo democrático, pero no es que el concepto de democracia nazca del concepto del cristianismo. Ahora, hay algunos riesgos de la democracia moderna y de la fe cristiana. Primero, que hay muchos sistemas democráticos actuales en donde se tiende a obstaculizar la voluntad del pueblo, es decir, lo que la mayoría diga es lo que se convierte en ley. Y con eso debemos de tener mucho cuidado. La democracia liberal, la democracia total, no es sana. Esto puede ignorar la ley moral objetiva, por ejemplo. Por ejemplo, aquellas ideas o aquellas leyes que se establecen por moda o aquellas que son establecidas por cuestiones populares y que van en contra de la palabra de Dios, pero por la razón en que han sido eh, propuestas y afirmadas por la mayoría, ah, puede ser que logre llegar a un cúmulo de poder. Ahora, cuando una democracia legisla en contra de los valores revelados, como la vida, como la familia o como la verdad, puede entrar en conflicto con los principios cristianos. Y es por eso que nosotros debemos de tomar consideración. No todo lo que diga el pueblo, no todo lo que diga de pronto el presidente, no todo lo que diga el partido político de nuestra apreciación va a ser correcto. No todo, sino que tenemos que evaluarlo a la luz de las escrituras. Por eso es que, repito, la participación cristiana debe de hacerse con discernimiento. El cristiano puede y debe apoyar la democracia, puede y debe apoyar las ideas y las oportunidades de ciertos partidos políticos. De pronto, nosotros estamos llamados a ejercer nuestro compromiso político. Por ejemplo, a mí sí me causa mucho terror cuando en las votaciones
hay gente que decide no votar. Causa mucho terror. Primero porque eh, para que podamos tener esa oportunidad de elegir, han pasado muchos años. Segundo, porque esto sí aclaro en los sistemas democráticos. Segundo, porque es nuestro derecho, y no, no solo tampoco es nuestro derecho, es nuestro deber poder elegir gobernantes. Ahora, sí podemos involucrarnos en estos espacios, pero debemos hacerlo con reservas críticas, es decir, no podemos seguir ciegamente lo que diga la mayoría. Tenemos que evaluar las leyes y las decisiones políticas a la luz de la Biblia y a la luz de la fe. Y también debemos defender una democracia ética que respete no solo lo legal, sino que también que respete lo justo. Ahora, cuando hablamos, quiero ir avanzando porque tengo algunos otros conceptos que quiero abarcar y que no tengo mucho tiempo. Ahora, ¿cuál entonces debe de ser nuestra respuesta cristiana ante el ejercicio público de nuestras ideologías? Número uno, el cristiano está llamado primero a defender la libertad de conciencia, que cada persona tenga derecho a vivir con sus convicciones espirituales. Necesitamos defender la libertad de conciencia, proteger la libertad religiosa. Cuando de pronto ya un gobernante se está involucrando en conceptos que ponen en crisis la libertad de religión, ahí sí ya hay problemas, ahí hay dificultades. Y necesitamos vigilar el discurso político. Muy bonito, pueden ponerle colores de todas las posibilidades, sabores para que se vea muy lindo y que sepa bien, pero no podemos marginar o desacreditar la fe en nombre de la neutralidad o del progreso. Cuando de pronto ha surgido alguna situación en la que el gobierno debe de tener valoraciones éticas y morales y prefiere el silencio. No, 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 no. Ah, hace poco en mi país sucedió una situación interesante. Unos cargamentos provenientes del gobierno de El Salvador hacia Panamá se revisaron en el canal de Panamá y descubrieron de que el presidente Bukele tiene una finca en la que se produce café y se llama Café de El Salvador. Y iba una gran cantidad de bolsas de café de El Salvador provenientes de Casa Presidencial que no llevaban café. Ya se pueden imaginar qué llevaban. Llevaban otras cosas que no eran café. Y entonces empezaron las especulaciones. Bueno, ¿por qué viene de casa presidencial? ¿Por qué es café de El Salvador? Y que no lleva café. Lleva otro café blanco por ahí. Ah, el gobierno guardó silencio. Calladitos. El pueblo trataba de pedir respuestas ante esas crisis. Y el pueblo guardó silencio. Hasta el día de ahora fue más fácil inventar una historia con ¿Historia? respecto a eso que Se lo tratar de aplicaron responder al cartel de los soles. que tratar de responder a lo que realmente había sucedido. Ahora, nosotros como pueblo cristiano debemos de saber, es responsabilidad nuestra dar respuesta o solicitar respuesta ante este tipo de situaciones. Necesitamos solicitar respuesta. Ahora, la democracia sin verdades trascendentes puede convertirse en una uniformidad ideológica disfrazada de pluralismo. Y debemos tener mucho cuidado con ello. Y la fe cristiana no busca imponerse por la fuerza, pero sí debe de buscar preservar el derecho de existir, de influir, de participar en diálogo con una sociedad donde la sociedad cada vez es más secularizada. Ahora, el problema aquí, hermanos, es que existe una ilusión política. Todos los políticos nos prometen una falsa esperanza, que todo va a cambiar, que todo va a ser diferente, y muchas personas ponen su fe en la política como si la política fuera una solución definitiva a los problemas humanos, como la pobreza, la injusticia, la violencia o la corrupción misma. Sin embargo, es necesario entender de que estas son expectativas realmente utópicas e ingenuas, ya que se ignora de pronto la naturaleza caída del ser humano como el pecado, que en ningún momento, en ningún sistema político puede erradicar por completo. Ah, son situaciones que siempre van a estar, son situaciones que siempre van a ser parte de. Ahora, quiero terminar con eso y identificar que el reino de Dios es diferente al reino de los humanos. Ningún sistema político puede sustituir el reino de Dios. Los sistemas humanos son temporales, limitados y vulnerables. Por eso es que nosotros seguimos predicando el reino de Dios.
Solo el gobierno de Cristo es soberano, es justo y es eterno. Y no podemos hacer comparativas, aunque de pronto nuestro mensaje debe de ser de que los gobiernos humanos traten de responder a comportarse como el reino de Dios. Por eso es que Donner exhorta al creyente a no poner su esperanza en las promesas humanas, a campañas, a líderes o a reformas. La verdadera esperanza está en el gobierno de Cristo, quien sí tiene poder para transformar las sociedades y quien sí tiene poder para transformar el mundo. Así que la política, hermanos, es útil, pero no es salvadora. La política es necesaria para organizar la vida en sociedad, pero hay que reconocer sus límites. No puede redimir, no puede salvar. Así que el cristiano debe de participar, sí, debe de tener una visión clara, sí, pero la salvación viene únicamente por Dios, no del Estado. El Estado no puede producir esto. Así que debemos de tener ciertas prioridades con las que debemos de caracterizarnos. Primero, nuestra lealtad, queridos hermanos y ministros, debe de ser lealtad a Dios, lealtad a Cristo, no a un partido político, a una idea o a un personaje. La prioridad absoluta del cristiano no está en ningún partido, está en ninguna ideología, ni líder, ni sistema político, está en Dios. Su lealtad y obediencia pertenecen a Cristo y esta es la autoridad suprema y la referente de verdad. Este es un gran desafío porque entonces nos presenta la siguiente pregunta. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano dentro de las esferas políticas? Y eso es la función profética. La función profética, hermano, es el llamado que la iglesia tiene y que los creyentes tenemos de hablar en nombre de Dios en frente a la realidad política y social. Y no se trata de predecir el futuro, no se trata de pronto de anunciar las cosas que van a suceder, sino de anunciar la verdad, de anunciar la injusticia y de confrontar el pecado. Y esto me llama la atención porque hoy en día se ha popularizado mucho o se ha deconstruido el concepto de profeta, que desde la perspectiva bíblica era un verdadero profeta. Entiendo yo de que en nuestras sociedades puede el rol de profeta haberse construido, pero desde la perspectiva bíblica, ¿cuáles eran las funciones del profeta? Primero, el profeta denunciaba el pecado. Aun cuando los gobiernos, los leyes o los líderes actúan en contra del bien o promueven la corrupción, la iglesia debe alzar su voz. Así que si de pronto el gobierno está tomando ciertas legislaciones, leyes que están en contra de la palabra de Dios, la iglesia debe denunciar el pecado del gobierno y debe de hacerlo públicamente, aunque este ejercicio es peligroso, porque en países donde predomina una dictadura o una democracia falsa, ah, exponernos públicamente puede ser peligroso. Sin embargo, también es una de las situaciones claves del rol profético. Número dos, defender la justicia. La iglesia es llamada a interceder por los vulnerables, por los pobres, por los marginados. La justicia divina es una propiedad bíblica. Ah, no solo se debe defender a los ricos, no solo se debe defender a los que tienen influencia, poder, debe defenderse a todos y entre ellos con una preferencia particular por los pobres y los marginados de la sociedad. Y por último, el profeta proclama la verdad de Dios, incluso si la cultura lo rechaza. El profeta de Dios siempre va a seguir predicando que el matrimonio debe ser entre hombres y mujeres así nacidos, aunque la cultura lo rechace. El profeta de Dios siempre debe seguir predicando de que los niños no se matan aun cuando no hayan nacido, los niños y las niñas. El profeta de Dios debe de seguir predicando de que los niños y las niñas no tienen derecho a elegir sobre su propio cuerpo, y elegir qué género ser o qué operación deben de hacerse. No, 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 de ninguna manera. Necesitamos seguir predicando que Cristo ha establecido un mundo en donde solo existe dos géneros, el hombre y la mujer. Necesitamos seguir predicando eso. Para cumplir esa función se requiere primero valentía, hermano, porque en países en donde es peligroso hablar, se necesita valientes. Segundo, humildad para reconocer que la iglesia también necesita conversión continua, que la iglesia no somos perfectos. Necesitamos conversión continua, necesitamos pedir perdón continuamente y que la voz profética no debe ser arrogante ni sectaria, sino llena de amor y llena de convicción. Así que no debemos de ser partidistas, sino que tenemos que ser fieles a la verdad bíblica. Esta postura no está ligada a ningún partido político. Su base es la Biblia, no la ideología.
y el profeta bíblico dice la verdad incluso cuando el rey y el pueblo o la élite religiosa digan todo lo contrario. Queridos hermanos, me pareció necesario abordar el concepto del el accionar político en nuestra sociedad de parte de nosotros como cristianos. Porque es uno de los grandes desafíos. Viera que constantemente veo a muchos de nuestros ministros cometiendo graves errores en cuanto a su exposición pública, en cuanto a su participación pública, su participación y comentarios acerca de la política. Veo graves errores que nosotros como ministros podemos comenzar a trabajar. El día de mañana yo pretendo que abordemos algunos temas sobre situaciones éticas que hoy en día deben de prestar o debemos prestarle mucha atención. Cómo los ministros vamos a reaccionar frente a las realidades del mundo contemporáneo en la iglesia. Por ejemplo, los jóvenes no se quieren casar. Uno, ah, tengo una gran cantidad de jóvenes en la iglesia que prefieren la unión libre que el matrimonio. ¿Cómo vamos a responder ante eso? ¿Cómo vamos a responder ante las situaciones de la concepción artificial, por ejemplo? ¿Qué respuesta vamos a dar ante las grandes situaciones que hoy vivimos, ante los grandes paradigmas biomédicos que existen hoy? ¿Cómo vamos a responder como cristianos? Sin embargo, ese va a ser un tema para el día de mañana. Queridos hermanos, comentarios o preguntas con relación a el cristiano y su perspectiva o su participación en la política. Comentarios o preguntas. Le dejo este espacio para que usted pueda opinar. Pastor Wilmer, adelante. A mí me ha impactado mucho este tema, de verdad, y me quedo con el aspecto de que tenemos que influir y tenemos que ser cabeza en todas las esferas de la sociedad, con mucha prudencia, con mucha sabiduría. Y viendo ahorita el trabajo práctico que hicimos, pastor, es impactante porque los personajes que usted nos delegó a investigar, cada uno tiene cualidades muy importantes, donde en la mayoría el poder no les afectó. Al menos el que nosotros investigamos de José, no importa lo que pasó, el poder no le afectó y estuvo en una posición muy alta. Entonces creo yo que sí es posible, sí lo podemos, sí hay que orar, sí hay que animar, hay que orar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, a que puedan prepararse tanto para defenderse en la vida como para representar al Señor donde sea que ellos vayan. Y muy agradecido por esta clase, pastor, porque aprendí mucho este día. Para servirle, Pastor Wilmer, para servirle. Y creo que es el gran desafío tratar de considerar nuestras acciones, nuestras posturas ante estas situaciones. Hermanos, no es para mí un secreto también que la situación política en Colombia eh, no es la mejor, no es la mejor. Y puede ser de que, bueno, yo debo ser honesto, siendo docente con estos grupos, yo sé de que hay de un bando y de otro, y hay perspectivas de uno y de otro, y que puede llegar hasta acalorarse la situación entre nosotros mismos por defensa de una o de otra persona o de un partido, otro partido. Creo que es necesario comprender cuál debe ser realmente nuestra participación, no poniendo nuestra mirada en los hombres ni en los sistemas, sino en el reino de Dios. Pastor William Martínez, adelante, por favor. Creo que usted lo ha dicho. Tenemos una responsabilidad muy grande y si lo hacemos como personas nos dejamos influenciar. Debemos orar, debemos estar realmente muy atentos a lo que el Señor nos muestre y no actuar si nos gusta o no nos gusta, si nos influencia o cómo es, sino realmente conforme a la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. Y creo que ese es el desafío de responder ante estos escenarios. Son reales, están en nuestras iglesias. Nuestras personas, las personas que llegan a nuestra iglesia están participando, son parte de estas esferas. ¿Cómo vamos a responder? Pastor Jonathan, adelante, por favor. Bueno, mi paz, pues usted me escuchó al inicio que cuando intervine anteriormente dije que finalmente era posible estar desde la parte de orientar y ayudar a aconsejar, pero se da uno cuenta a través del transcurso de la clase que la postura cambia, pues porque uno tiene el conocimiento. Entonces,
conocimiento que finalmente, o el discernimiento que uno no lo ve del inicio de una manera, y ya cuando usted ingresa a las profundidades de la clase, pues usted mira y con la sabiduría que lo explica el Paz, pues entiende uno que sí puede haber un cristiano realmente que ame a Dios, que tenga la comunión con Dios y que pueda tener el control de una u otra manera, poder tener un cargo político y en vez de honrar al hombre, honrar a Dios, ¿sí? Y lo miramos en los diferentes ejemplos que acabamos de dar ahorita. Entonces, me sirve esto porque cambia mi postura, cambia mi pensamiento y como le dijo ahorita, ya no voy a seguir viendo principalmente yo el árbol, sino que comienzo a mirar el panorama completo, voy a comenzar a mirar el campo, el bosque completo y decir, oiga, sí, sí podemos ser un José, sí se puede ser, sí, se puede ser un Samuel. Lo más importante aquí es tener de base que tenemos unas directrices, tenemos un manual, tenemos una palabra que nos edifica y que nos ayuda a seguir adelante con el propósito que tenga, porque también no sabemos si es uno de los propósitos que Dios tenga en uno de los ministros pueda hacer eso, que usted tenga un cargo de esos también para poder desde ese cargo poder ayudar, ¿sí? Lo dijo Alejandra Guilló Artica cuando mencionaba, nosotros en el Casanare fue una bendición, lo voy a decir aquí, el senador Alirio Barrera, sí, con su familia, porque creo que es el único departamento a nivel nacional en Colombia donde en el periodo de él se pudo establecer un Casanare bendice Israel con todos los entes políticos, donde se involucraron todos los entes políticos. Y si ustedes buscan en internet, es un departamento que realmente fluye leche y miel. Tenemos una de las montañas de oración y fue una montaña que compró el gobernador prácticamente para las iglesias cristianas, donde usted puede ir a orar y ya está organizado y edificado. Entonces, creo que sí, sí podemos ser ese Daniel y ese Samuel. Muchas gracias, mi paz, también por la enseñanza. Muchas gracias a ustedes, Pastor Jonel. Creo que una de las apreciaciones que nosotros podemos tener es la oportunidad de aprender, pero también de reaprender ciertos conceptos a la luz de la Escritura, ¿cierto? Muchos de nosotros hemos tenido que reaprender ciertos conceptos y abrirnos también a la posibilidad. Yo, hermano, he tirado mucho que no a la política, no, pero que de pronto, viendo desde la perspectiva bíblica, es sano pensar en que Dios puede levantar hombres, como siempre lo ha hecho, y mujeres que participen en estas esferas sin contaminarse. Mi hermana Dani Macuma y terminamos luego con nuestra hermana Alejandra Guillot. Adelante, hermana Dani. Bueno, pastor, hablando de un punto de vista político, lo que sí nosotros los venezolanos no estamos de acuerdo es que no queremos a Maduro en el gobierno. Ya no. Porque de verdad, o sea, estamos claros que definitivamente, pues ya el rumbo que llevó durante todos estos años no fue el mejor y pues políticamente sabemos y entendemos que no lo queremos. O sea, ningún venezolano, bueno, habrán venezolanos que sí, pero pues, como decimos, ciego en su propia ignorancia, pero el que está claro y más lo que estamos fuera y lo que estuvimos dentro, conocemos y entendemos toda la situación. Y políticamente hablando, bueno, sé que Venezuela va a salir de todo esto y estamos pronto también a que algo pase, si tenemos fe en Dios, pero sí necesitamos tener personas preparadas, capacitadas y personas con temor a Dios, personas que amen a Dios, personas íntegras, personas que se dejen guiar y dirigir por Dios, como lo dijimos con estos personajes que honraron a Dios y justamente honraron a Dios, ¿por qué? Porque tenían estas características que los llevaron a buenos términos, a agradar a Dios. Y necesitamos en estos tiempos políticos así, definitivamente. Hermana Dani, realmente todos los que tratamos de conocer un poco el contexto que sucede en Venezuela, oramos a Dios para que pronto pueda llegar paz, para que pronto pueda llegar una respuesta. Yo sigo creyendo de que Dios interviene entre las decisiones eh, del pueblo y que no siempre Dios es culpable de los presidentes que nos tocan,
pero sí Dios siempre está en medio de los procesos que nos corresponde sobrellevar. Y nuestra oración es que Dios pueda darle libertad, paz y la prosperidad que siempre caracterizó hace muchos años a Venezuela, y que todos esos años puedan volver hasta convertirlo en lo que realmente es, una potencia en el mundo, y creemos de que eso puede suceder. Gracias porque yo sé que en estos espacios hablar de la realidad nacional puede ser doloroso porque usted tiene familia allá que está sufriendo las opresiones de la dictadura, y nuestra oración es que Dios pueda obrar. Gracias, hermana Dani. Hermana Alejandra Guillot, adelante. Adelante, hermana Alejandra. Me siento un bebé con la tecnología, no sé qué me está pasando. No se Am, preocupe, hermana no se preocupe. Dale. eh, 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 em, no, yo bajé la mano porque luego me dieron más ideas y dije, no, no tengo nada en concreto, pero sí quería tocar algo con respecto a apoyar a lo que dijo el hermano Jonan. Con respecto a su comentario, yo le adiciono radicalidad. El ser radicales con lo que nosotros creemos nos lleva hacia adelante. Estamos leyendo unos libros y dentro de esto, dentro del llamado pastoral, entonces mencionaba segunda de Timoteo 4 y decía, es necesario que el ministro, el siervo, el que am, desea o anhela obispado, sea converso. Y es eso, o sea, si necesitamos a pastores que pastoreen a otras personas, personas líderes que están al frente de otras personas dándoles consejos, que sean conversos, también políticos. O sea, necesitamos a personas que se paren al frente, pero que sean verdaderamente conversos. Y ahorita lo último, usted dijo algo, dijo que cada día estén en conversión, que cada día evalúen qué es lo que creen, que cada día puedan sumar algo a su fe, la puedan afirmar y que no sean derribados en eso. Entonces, ahí termina mi comentario. Hermana Alejandra, muchísimas gracias. Y creo yo de que ese es el gran desafío. No solo le corresponde a ellos, sino a nosotros como ministros, formar ese registro de valores entre los nuestros. Yo le estoy orando al Señor, yo les dije, yo le estoy orando al Señor para que de los chicos, de los adolescentes y jóvenes que ahora son unos niños, y que pasan ahí fastidiando algunas cosas en la iglesia, que pastor, 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 de ellos Dios ponga en su corazón una cristiandad genuina, pero también un compromiso social para poder ser grandes referentes en la política nacional. Ah, Bajo ningún interés, no quiero nada de ellos, más que cambien la forma en cómo se ve la política en nuestros países, que está dañada y que está deconstruida a partir de los múltiples registros que hemos tenido. Muy bien, queridos hermanos, gracias por dialogar conmigo en esta noche, hacer de este tiempo un espacio muy valioso, muy importante. Quiero que hagamos una oración para que el Señor pueda ayudarnos a que estos conceptos no solo se queden en nosotros, sino que también podamos compartirlos, y que también estos conceptos puedan ser una realidad, conceptos de democracia, conceptos de reino de Dios en nuestras sociedades tan dañadas, tan marcadas. Vivimos en la Latinoamérica de los 100.000 problemas. Somos parte de ella y solo Dios puede ayudarnos a salir adelante en medio de tantas situaciones complejas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nosotros creemos que tú sigues participando entre las personas que nos gobiernan, Señor. Creemos, Señor, de que tu Espíritu Santo siempre está trabajando al medio de las decisiones que se toman alrededor nuestro, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes. Te pido, Señor, por Colombia. Te pido, Señor, por Venezuela. Te pido por Canadá, Señor, los países aquí representados. Yo te pido, Espíritu Santo, que puedas obrar
para que podamos disfrutar, Señor, de la experiencia de ser una nación que te honra a ti, pero que tiene cristianos en los puestos de poder que también te honran a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos de que solo en ti podemos confiar y que tu reino puede ser una realidad en medio de nuestras sociedades rotas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por el aprendizaje obtenido esta noche. En el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por este tiempo. Pueden desde ya poder o puedo tomar ya un tiempo de descanso. El día de mañana nos vemos a las 7 de la noche en punto para abordar dos temas importantes, dos temas bastante valiosos. Así que muchas gracias, apreciados hermanos. Un fuerte abrazo. Descansen, coman un par de arepas, por favor. Y ya pronto voy a tener la solidez moral para decidir cuáles son mejores. Y Gracias, son pastor. venezolanos. Gracias por esforzarse de venir de un viaje tan largo y venir a darnos la clase, pastor. No, es para mí un Hablamos. placer. Lo hago Pastor, con las mucho amor. mejores arepas son las que le hacen la mamá a uno. Eso me interesa, porque Sí, sí, es verdad. particularmente, fíjese, particularmente aquí nosotros, nuestra comida típica se llama pupusas. Creo que se lo he contado alguna vez. Entonces la pupusa es delicioso, es muy rico. Lo Pero las mejor. mejores son las que hace mi esposa, porque aquí no está escuchando. Así que, sí, las mejores son las que se hacen en casa, son deliciosas. Y las mamás. Un fuerte abrazo, queridos hermanos. Ah, bueno. Bendiciones.